Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenidos a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, viernes 15 de noviembre, con el tema cáncer de tiroides, a cargo del doctor Benjamín Leiva Sagasti, médico asistente especialista en cirugía oncológica del Hospital Belén de Trujillo. Antes de dar inicio, indicamos que estamos compartiendo el enlace para registro de asistencia y les recordamos que pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctor Benjamín Leiva. Es un privilegio tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido y adelante, lo escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Agradecido nuevamente por la invitación para compartir información sobre un tema que es muy importante y muy frecuente en la patología oncológica del Hospital Belén. En primer lugar, quisiera que levanten la mano si se escucha bien o me confirmes, por favor. Sí, doctor, sí lo escuchamos. Listo. ¿Se ve la pantalla también? ¿Las diapositivas? Sí, doctor, sí logramos ver las diapositivas también. Ya, porque ya no estoy viendo la pantalla de... Ya. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es un tema interesante, un tema que se ha puesto en relevancia en los últimos años. No es un tema novedoso, pero está tomando relevancia y es el tema sobre la hemitiroidectomía versus la tiroidectomía total en un cáncer diferenciado de tiroides. O sea, el escenario es si tengo un paciente con cáncer de tiroides, ¿le tengo que sacar toda la tiroides o solamente el lado comprometido de la tiroides, ¿no? Entonces, los objetivos del aprendizaje son revisar las opciones de tratamiento en cáncer diferenciado de tiroides. Vamos a conocer la evidencia actual sobre los diferentes estudios que se han realizado en base a la hemitiroidectomía y evaluar las ventajas y desventajas, ¿no?, de realizar hemitiroidectomía en cáncer. Para eso les traigo un caso clínico. Es una mujer de 35 años que tiene un hallazgo en un estudio de rutina, de un chequeo de cuello de nodo tiroideo. En la ecografía se encuentra un nodo tiroideo, glóbulo tiroideo derecho, mide 18 por 11 milímetros. El lóbulo tiroideo izquierdo se encuentra sin nódulos, no hay evidencia de neuropatías, ¿no? La TSH estaba en 1.8, rango normal, T4 libre también, anticuerpos anti-TPO, anticuerpos antitiroglobulina estaban negativos. La biopsia se reporta un nódulo del lóbulo tiroideo derecho de Bethesda 5, ¿no?, sospechoso de carcinoma papilar. Entonces, ¿qué abordaje sería el más adecuado al inicio del tratamiento? Iríamos por vigilancia activa, solamente un lóbulo de tiroides, que es la hemitiroidectomía, o realizaríamos la tiroidectomía total, o retiramos toda la tiroides, ¿no? En cuanto a la evaluación de la cirugía, del tratamiento quirúrgico en los tumores de la tiroides, nos basamos en la guía de la ATA, donde tenemos una diferenciación en cuanto al tamaño principalmente del nódulo tiroideo, ¿no? Si es un nódulo tiroideo menor de 1 centímetro, en una literatura hablamos de hasta 1.5. No existe extensión extratiroidea, o sea, no se ha salido de la glándula tiroidea, y no existe metástasis a los ganglios,
ganglios cervicales, en la tiroides, se puede realizar en los tumores menores de 1 centímetro una vigilancia activa, que son controles, o si se puede realizar una hemitiroidectomía, o sea, solamente sacando el lóbulo tiroideo que está afectado, el lado que está afectado, solamente eso sería suficiente. Cuando los tumores, el tamaño aumenta entre 1 y 4 centímetros, podemos hacer la hemitiroidectomía o la tiroidectomía total, basándonos en unos criterios que vamos a ver. Cuando el tumor mide más de 4 centímetros o ya hay una extensión esta tiroidea grosera, o sea, se ha extendido el tumor hacia los músculos que acompañan o el tejido graso que acompaña a la tiroides, ¿no? O a los órganos que están próximos a la tiroides, o ya hay metástasis en un ganglio o metástasis en otra parte del cuerpo, se realiza principalmente una tiroidectomía total, ¿no? Se puede hacer una linfadenectomía, un vaciamiento central y un vaciamiento de los ganglios laterales, ¿no? Y esto se realiza pensando en que el paciente va a recibir un tratamiento adicional, que en la mayoría de los casos es la iodoterapia. Entonces hay que tener en cuenta mucho la preferencia del paciente, los factores de riesgo, factores clínicos, el paciente que viene en el preoperatorio, en el postoperatorio, y las posibilidades de hacerle un seguimiento. En cuanto a los primeros estudios que se vienen a comparar la tiroidectomía total y la tiroidectomía para tumores, tenemos en los tumores que son T1, T2, o sea, los tumores que tienen son intratiroideos nada más. Este estudio del Memoria de Sloan Kettering, que usó su base de datos del 86 hasta 2015, tumores T1 y T2, sin evidencia de ganglios, sin metástasis, con un bajo riesgo intermedio de recurrencia. Fueron en total 3.756 pacientes, una media de seguimiento de 4.6 años. Compararon 943 pacientes con hemitiroidectomía y hubo 2.813 pacientes con tiroidectomía total. Después de hacer un emparejamiento de los casos, ¿no? Una selección en cuanto a la edad, sexo, tipo histológico, recurrencia y TNM, se pudieron agrupar los pacientes en 918 casos para cada tipo de cirugía. Entonces acá vamos a ver que la sobrevida global, o sea, la sobrevida total a 10 años del tratamiento era igual en los pacientes que se les hacía solamente la mitad de la tiroides o los pacientes que iban a tiroidectomía total, ¿no? No era significativamente, la diferencia no era significativa. La sobrevida específica solamente por el tumor, tampoco, la diferencia no era estadísticamente significativa. Y como vemos acá, la supervivencia específica por tumor era 100%, y en los casos con hemitiroidectomía 99% en los casos con tiroidectomía. Una supervivencia, hablamos de un tumor con una supervivencia muy alta, ¿no? La sobrevida libre de recurrencia a 10 años también era muy alta, ¿no? Tampoco hubo diferencia significativa, ¿no? Entonces, en pacientes adecuadamente seleccionados, la hemitiroidectomía tiene resultados similares a una tiroidectomía total, lo que se pudo concluir, ¿no? Luego, cuando hablamos de recurrencia locorregional, o sea, dónde se operó, que me regrese el tumor, ¿no? Y la sobrevida, tenemos este metaanálisis donde para ver lo que es recurrencia, se revisaron 11 estudios con más de 60.000 pacientes a un seguimiento de 10 años. Y la recurrencia entre lobectomía, o sea, la hemitiroidectomía o la tiroidectomía total, era similar, ¿no? No era estadísticamente significativa. En cuanto a la supervivencia, la sobrevida global, en los pacientes tampoco hubo diferencias significativas. Y si vemos en el chart, vamos a ver que la sobrevida estaba tendiendo un poco hacia la tiroidectomía, ¿no? Pero no era significativamente relevante para el estudio, ¿no? Entonces se confirma con varios estudios que la tiroidectomía puede ser reemplazada por la hemitiroidectomía en pacientes seleccionados, ¿no? ¿Perdón? En cuanto a la experiencia en Latinoamérica, tenemos estudios de Argentina, donde se evalúan a 64 pacientes en el 2021, pacientes principalmente jóvenes, ¿no? La mayoría eran mujeres que tenían el estadio 1 100%, de un bajo intermedio riesgo de recurrencia, la mayoría tenía bajo riesgo de recurrencia,
Histológicamente el papilar era el más frecuente. Bueno, de estos pacientes a los que se hizo solamente hemitiroidectomía, en 6 casos, o sea, menos del 10%, requirieron completar la tiroidectomía, ¿no? De los cuales, al completar la tiroidectomía, tenían invasión vascular, o sea, había un criterio de alto riesgo, y los otros tenían una variante sólida, que es una variante más agresiva, ¿no? En el carcinoma papilar clásico. Entonces, ¿qué pasa? Esos pacientes se hicieron la tiroidectomía. De todos esos pacientes se ve las complicaciones eran muy bajas, la hipocalcemia y la disfonía eran muy bajas, ¿no? Y no hubo 0% de respuesta estructural incompleta. ¿Qué quiere decir? Que al año del seguimiento la enfermedad se controló por completo, ¿no? En todos los pacientes que hicieron el tiroidectomía. Entonces se está validando tanto en revisiones mundiales como latinoamericanas que la tiroidectomía ya está teniendo una relevancia importante en el tratamiento. No todo es sacarle toda la tiroides a la paciente, ¿no? Sino que se puede conservar el óvulo que no está afectado, el óvulo sano, se podría decir, ¿no? Otra de las ventajas tenemos es que produce menos complicaciones postoperatorias, ¿no? En este estudio, también una revisión de patologías benignas y malignas, solamente hablando de hemitiroidectomía, o sea, de la cirugía donde yo retiro la mitad del óvulo que está afectado, en pacientes que tienen hemitiroidectomía comparados con tiroidectomía total, hay menos hipoparatinoidismo, y esto es estadísticamente significativo, y hay también menos parálisis de cuerda bucal, que son dos de las complicaciones, se puede decir, las que más severas o que tienen más repercusión en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? También si comparamos el volumen de tiroidectomías por año del cirujano, cuando un cirujano tiene mayor volumen de tiroidectomías, para que sea un cirujano de nivel alto, de volumen alto, son más de 99 tiroidectomías, intermedios de 10 a 99, y de volumen bajo son menos de 10 tiroidectomías al año, ¿no? Cuando tenemos un cirujano que tiene más tiroidectomías, ¿no? El riesgo de complicaciones es menor, ¿no? Y esto es estadísticamente significativo. También tenemos que la hemitiroidectomía produce menos tasas de complicaciones, ¿no? En este estudio interesante, es un estudio argentino, donde evalúan 286 pacientes con tumores, cáncer capilar de tiroides menores de 1.5 centímetros. De estos, el 164 eran de bajo riesgo. A esos se sugirieron realizar una cirugía inmediata, o sea, completar la tiroidectomía, o lo otro es hacer un tratamiento de vigilancia activa, ¿no? O sea, diferir la cirugía para hacer controles, ¿no? De esos pacientes, en 12 se tuvo que realizar la cirugía y otros 29 continuaron en controles, ¿no? De estos pacientes que fueron a cirugía inmediata o de los que fueron a cirugía diferida, o sea, en total fueron operados, en total haciendo 35 pacientes, ellos en el estudio enviaron a pacientes para que sean hemitiroidectomizados, pero se ve que la preferencia del cirujano es hacer la tiroidectomía, ¿no? Porque de estos pacientes, 133 fueron tiroidectomizados, o sea, se les sacó toda la tiroides, a pesar de que tenía indicaciones de solamente revisar la hemitiroidectomía. Solamente en 2 pacientes se hizo hemitiroidectomía, ¿no? ¿Qué es lo que vieron en cuanto a complicaciones? La tasa de hipoparatiroidismo y la tasa de eventos en la parálisis de cuerda bucal era 0% de los pacientes que tenían hemitiroidectomía, ¿no? Y era, pues, obviamente mucho mayor en los pacientes que se sacó toda la tiroides. Incluso hubo casos de hipoparatiroidismo permanente, ¿no? Que eso es, pues, para los que son endocrinólogos saben que es un tema muy complicado de tratar, ¿no? También hay una posibilidad de no necesitar la levotirosina. ¿Qué quiere decir? Que en este estudio de revisiones sistemáticas y metaanálisis, los pacientes que fueron lobectomizados, solamente los que tuvieron hemitiroidectomía, el riesgo de hipotiroidismo en estos pacientes, o sea que el óvulo que quede en la tiroides sea suficiente para no utilizar levotirosina, el riesgo de hipotiroidismo era de 30%. Y en los exámenes preoperatorios pues, se vio que los pacientes que tenían presencia de anticuerpos antitiroideos, niveles elevados de TSH preoperatoria, presencia de tiroiditis linfocítica en la biopsia y bajo volumen tiroideo remanente, son los que tienen más riesgo de hipotiroidismo. Pero interesantemente se ve que si nosotros comparamos la recomendación de la guía de la ATA, ¿no?
es la guía americana de tiroides. El TSH postoperatorio en lobectomía, el TSH es la hormona tiroidea, ¿no? La hormona estimulante de tiroides, que debemos manejar en un paciente postoperado es entre 0,5 y 2. ¿Qué pasa con estos pacientes? Si nosotros vemos a los pacientes que han sido solamente lobectomizados, ¿no? En ese estudio se evaluaron 468 pacientes. De estos pacientes, el 27% tenía una TSH menor de 2, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que los pacientes que tienen hipotiroidismo en el estudio, ese 30% están también cumpliendo con el objetivo de el TSH post cirugía, post lobectomía, que es menor de 2. Entonces, el hipotiroidismo que le produce la lobectomía les ayuda a cumplir con un objetivo, que es una TSH baja, ¿no? Obviamente que un 73% tenía una TSH mayor de 2, pero el hipotiroidismo que te produce la lobectomía te ayuda a completar un objetivo que es importante para el seguimiento, ¿no? La necesidad de supresión de la TSH posterior a una tiroidectomía es necesaria. Entonces, como vemos, para nuevamente reforzar este tema, en este estudio se vieron 1.528 pacientes con hemitiroidectomía, o sea, solamente el óvulo afectado por cáncer papilar de tiroides. A un seguimiento de 5 años, vamos a ver en el cuadro que más del 90% de los pacientes tenían una media de TSH menor a 4. Y si comparamos la supervivencia libre de recurrencia en estos pacientes agrupados en diferentes niveles de TSH, vamos a ver que no es estadísticamente significativo tener una TSH más baja o menos baja según el rango. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podría haber no una necesidad de iniciar la levotirosina si tenemos un paciente con una TSH en un rango normal, o sea, menor de 4, ¿no? Y eso, bueno, con el estudio anterior podemos complementar que ese hipotiroidismo que le produce al paciente nos ayuda a cumplir un objetivo, que es tener una TSH menor de 2 en el seguimiento. Entonces es importante tenerlo en cuenta, ¿no? También produce menores costos. Este es un estudio argentino que es muy interesante, donde se hizo una simulación de pacientes que son operados por tiroidectomía en comparación con vigilancia activa y lobectomía, ¿no? Los pacientes que tenían vigilancia activa obviamente tenían el menor costo, ¿no? Porque había seguimiento, se difería la tiroidectomía a los 5 años y probablemente el tratamiento por hipotiroidismo después de la tiroidectomía total por 5 años más, ¿no? Daba un costo. Los pacientes que comparamos entre lobectomía y tiroidectomía total, en los pacientes que tenían lobectomía tenían hasta un 30% de la reducción de los costos. ¿Por qué? Porque principalmente no iban a ablación ni a otros tratamientos adyuvantes, ¿no? No tenían tampoco efectos adversos postquirúrgicos como tienen los pacientes con tiroidectomía total. Entonces, estos pacientes es importante tener en cuenta que para el hospital pues es una ayuda a reducir costos también, ¿no? En cuanto al riesgo de recurrencia en pacientes post-tiroidectomizados que tengan tumores multifocales, ¿qué quiere decir? Que tengan, aparte de la lesión predominante, otros focos que sean diferenciados por tejido tiroideo normal, ¿no? Entonces tenemos este estudio donde vamos a ver el cuadro de la supervivencia, que es comparable y no hay estadísticamente diferencia entre la recurrencia en el lóbulo contralateral y la recurrencia en el. ¿Qué quiere decir? Que la multifocalidad tenga relación con cáncer en el otro lóbulo que quede o en los ganglios. Entonces la medida de seguimiento fue casi 5 años, no hubo diferencia, ¿no? Y entonces se ha comprobado en diferentes estudios, no solamente en tiroidectomía, sino también en tiroidectomía, ¿no? La multifocalidad no varía en la supervivencia global. Entonces, la necesidad de complementar la tiroidectomía, en un estudio se hizo los criterios, se evaluaron para poder ver qué porcentaje de pacientes es necesario la tiroidectomía, completar la tiroidectomía. En promedio, un 34% de los pacientes van a necesitar completar la tiroidectomía en los pacientes que tienen cáncer papilar de tiroides. Pero
si nosotros en el preoperatorio evaluamos bien al paciente y tenemos en cuenta que los pacientes que tienen extensión extratiroidea, o sea, ¿qué quiere decir? Que el tumor está, ¿no?, fuera de la tiroides, ya se ve que ha comprometido un músculo, por ejemplo, o los pacientes que tienen cirugía y se ha dejado enfermedad. Se le ha hecho una lobectomía, pero se ha dejado enfermedad porque no se pudo resecar, ¿no? Estos pacientes están incluidos en este 34%. Esos pacientes, obviamente que el cirujano cuando lo tiene en sala de operaciones no va a hacer una lobectomía, tiene que completar la tiroidectomía, ¿no? Entonces, quitando esos pacientes y solamente basados en estos criterios, que son la extensión extratiroidea microscópica, o sea, la que identifica el patólogo, los tumores que son menores de 2 centímetros con una histología agresiva, la micrometástasis cervical, los tumores multifocales o la invasión vasculolinfática, que son, pero en pequeños focos. Esto puede producir que solamente 11% de los pacientes, tomando esos criterios, tengan que completar la tiroidectomía. ¿Qué quiere decir? Que de 10 pacientes, en uno complementaré la tiroidectomía. En los otros 9 no hay necesidad. Si no tengo criterios, se podría decir, menores, ¿no? Los criterios mayores serían la extracción extratiroidea o la enfermedad residual, ¿no? Entonces tenemos este cuadro, es un estudio de Tattel, que es un referente mundial en lo que es cáncer de tiroides. ¿Cuál sería el paciente ideal para hacerle una lobectomía? O sea, solamente tratar el lado afectado. Pacientes, idealmente un paciente que tiene un tumor menor de 1 centímetro, ¿no?, que el lóbulo contralateral está normal y los ganglios están negativos. Sería un paciente minimalista, ¿qué quiere decir? Que con solamente este tratamiento él está conforme, ¿no? Él está conforme con los exámenes que van a ser menos, los controles con los que él va a asistir, ¿no? No tiene problemas, no tiene ningún tipo de preocupaciones. Entonces, este paciente que desea minimizar los riesgos de la segunda cirugía, que es la complementaria y retirar el lóbulo que queda, que desea preservar la función de tiroides, un paciente con TSH menor de 2 y una anticuerpos de tiroglobulina negativos, ¿no? Bueno, necesitamos un equipo experimentado y ecografías de alta calidad para poder realizar el seguimiento, ¿no? Ese es un escenario ideal. Pero ¿cuál sería un escenario apropiado, no? Pacientes que tienen nódulos entre 1 y 4 centímetros, nódulos benignos del lóbulo contralateral, benigno, tiroiditis, que aparezca en la patología, y también ganglios negativos, ¿no? Un paciente que puede ser minimalista o maximalista, o sea que con el seguimiento que tiene, él acepta su seguimiento, no tiene problemas, o por el otro lado, un paciente que puede que tenga algunas dudas sobre el tratamiento, ¿no? Porque el criterio, o sea, la preferencia mundial como se ha presentado es que un paciente que tiene cáncer en un lóbulo es retirar toda la tiroides, ¿no? Pero el paciente tiene un poco de dudas, acepta la posibilidad de que el lóbulo contralateral tenga que controlarse, ¿no?, y eventualmente reoperarse en un futuro. TSH mayor de 2, anticuerpos antitiroglobulina positivos. Un paciente apropiado. El médico también debe estar seguro del seguimiento y de que solamente va a tener, pues, la ecografía para el seguimiento y la clínica, ¿no? Un paciente que es inapropiado para la tiroidectomía es un paciente que tiene extensión tiroidea grosera, ¿no?, ganglios positivos o metástasis en otra parte del cuerpo, por ejemplo, compromiso de pulmón. Un paciente maximalista que está muy preocupado, que prefiere retirarse toda la enfermedad, un paciente que no desea por ningún motivo tener más controles, más seguimientos, etcétera, sino retirarse todo porque él piensa que ya retirando todo, bueno, va a mitigar sus preocupaciones y sus miedos. Ese tipo de paciente y que no acepta la idea de tener enfermedad en el lado contralateral, en un seguimiento, ese paciente pues es candidato a que se haga la tiroidectomía total, ¿no? Y también tiene que ver con el médico, porque el médico cuando hace esto es porque va principalmente a tratar el tratamiento de iodoterapia, ¿no?, que no se puede hacer en un paciente con hemitiroidectomía. Entonces, cuando un paciente ya lo opero y tengo la anatomía patológica, hay criterios post cirugía para yo ver también si es ideal, apropiado o inapropiado. Un paciente
ideal para hemitiroidectomía es un paciente que tiene menos de 1 centímetro de tumor unilateral o multifocal, pero no tiene presencia de ganglios. Entonces, un paciente ideal es el escenario ideal, ¿no? ¿Quién sería el paciente apropiado? Paciente con tumor entre 1 y 4 centímetros, extensión extrateoidea mínima microscópica, ¿no? Ganglios positivos menores de 5 y menor de número menores de 5 o menores de 0,5 en tamaño, centímetros, ¿no? Menores de 5 milímetros. Mayores de 5 milímetros no estarían indicados. Menos de 4 focos de invasión vascular, ¿no? La histología agresiva, pero que tamaños tumorales menores de 2 centímetros. Pacientes que no serían apropiados, ¿no? Pacientes inapropiados para la cirugía de lobectomía, serían pacientes con más de 4 focos de invasión vascular. Ya estamos hablando de alto riesgo de recurrencia. Pacientes con histología agresiva, más de 2 centímetros. Pacientes con ganglios positivos, pero extensos, o sea, que decir que no cumplen los criterios de apropiado, y una extensión extrateoidea grosera, ¿no? O sea, que el cirujano lo ve en el intraoperatorio. ¿Cuál sería la diferencia, la ventaja, ¿no? Entre completar la tiroidectomía versus tiroidectomía total? Entonces, este es un metaanálisis con 15 estudios, más de 17,000 pacientes con cáncer de tiroides, diferenciado de tiroides de riesgo de recurrencia bajo o intermedio. Entonces, acá vemos todos los estudios. Vamos a comparar lo que es las complicaciones postoperatorias. Si uno hace la tiroidectomía al inicio y uno complementa la tiroidectomía después de haber realizado una hemitiroidectomía, hacemos la hemitiroidectomía del otro lado, pues me puedo yo suponer de que hacer doble cirugía va a tener más complicaciones postoperatorias, ¿no? Pero en este metaanálisis se ve, pues, ¿no? Que no hay una diferencia significativa, ¿no? Entre hacer la tiroidectomía total o complementar la tiroidectomía. Entonces, no es unir, o se podría decir, no se correlaciona en que yo opero un paciente de un lado y que después la siguiente cirugía voy a complementarlo, el paciente va a ser más complicado, va a tener más complicaciones por la segunda cirugía. En cuanto a complicaciones de tiroideas, no hay relación. En cuanto a utilidad de la tiroglobulina, que es un examen de sangre que se toma para el seguimiento de los pacientes que son tiroidomizados, o sea, cuando yo he destruido toda la tiroides, no debería haber tiroglobulina. Entonces, en esos pacientes que yo dejo un remanente de tiroides, del lado que no está afectado, obviamente que va a haber variaciones en las mediciones de incremento de la tiroglobulina. Hay pacientes que van a tener tiroglobulina aumentada entre un 20%, más de 50% o incluso más de 100%. Pero la diferencia entre los pacientes que no tienen recurrencia y tienen recurrencia en la tiroides, la tiroglobulina no llega a discriminar estos casos, ¿no? Entonces, la ecografía, se recomienda que la ecografía tome un rol importante y que la tiroglobulina solo se considere como complementaria, ¿no? Luego de los pacientes con cáncer de tiroides, que solamente se le ha hecho la hemitiroidectomía. Después de que un paciente es tiroidectomizado, en este caso solamente el óvulo que está afectado y hemos dejado el óvulo remanente, ¿no? Que no está afectado, que está sano, al año de tratamiento nosotros vamos a hacer una evaluación completa de la respuesta a la terapia. En este caso la terapia es la cirugía, ¿no? La respuesta de la terapia, la que conocemos ya no como riesgo de recurrencia, sino como el riesgo dinámico. ¿Qué quiere decir? Que cómo se va a comportar mi paciente ya en el futuro. Este paciente, como no tenemos tiroglobulina que sea pues aceptable, ¿no? Valores de tiroglobulina aceptable, anticuerpos antiglobulina, tenemos el remanente que le vamos a seguir vigilando con ecografías, vamos a tener algunos valores, algunos criterios de valores para poder determinar la respuesta. Entonces, una respuesta excelente en un paciente que se ha hecho una tiroidectomía son pacientes que tienen niveles de tiroglobulina bajo, ¿no? Que puede estar con tratamiento con levotirosina. Idealmente, que tengan menos de 30 nanogramos, ¿no? O sea, tiroglobulina estable o baja. Los pacientes que tienen respuesta indeterminada son aquellos que tienen anticuerpos antiglobulina estables o en descenso y hallazgos de imágenes inespecíficos.
Los pacientes con respuesta bioquímica completa, pacientes que tienen valores de tiroglobulina bajo en tratamiento, levotiraicina, que ya están en aumento, más de 30, ¿no? Más de 30 o están en aumento. Y los pacientes que tienen una respuesta estructural incompleta, o sea, que tienen enfermedad macroscópica, se lo va a evidenciar por la ecografía o tomografía, ¿no? Que se realiza. Entonces, en resumen, la hemitiroidectomía para cáncer de tiroides, los pacientes que se realiza, que tienen cáncer de tiroides, que se puede realizar tiroidectomía, pero se opta por hemitiroidectomía, tienen unas ventajas, que son el riesgo quirúrgico es menor, porque ya hemos visto que tiene menos complicaciones. Puede no requerir reemplazo de levotiraicina hasta un 30% de los pacientes. En casos adecuados, seleccionados, la recurrencia y la sobrevida es comparable a la tiroidectomía total. Como he visto, hay criterios mayores y otros criterios que se pueden decir menores para yo poder decidir si voy a completar o no la tiroidectomía, ¿no? Y en caso de ser necesario complementar la tiroidectomía, no aumentaría el riesgo quirúrgico de complicaciones, ¿no? ¿Cuáles serían las desventajas? Existe riesgo de tener que completar la tiroidectomía. A nadie le gustaría realizarse una segunda operación, ¿no? El mayor riesgo de hipotiroidismo en caso de tiroiditis. Hay necesidad de estudios a largo plazo y de experiencia para poder validar el tratamiento. El seguimiento requiere a un ecografista confiable. O sea, tú no puedes hacer un seguimiento si no tienes un ecografista confiable para que nos diga cómo está el óvulo, cómo están los daños. Y la hemoglobina puede ser pues, no relevante en el seguimiento, ¿no? Complementando con el caso clínico que teníamos, la hematiroidectomía derecha se realizó, fue un carcinoma papilar variante folicular de 1,8 centímetros, sin invasión vascular, sin extensiones de PODEA, sin adenomegalias positivas, un T1B. Bueno, en cuanto al T, de repente, para complementar, el T1 es tumores menor a 2 centímetros, el T2 van de 2 a 4 centímetros, todos son intratiroideos, solamente están en la tiroides. El T1A y el T1B se diferencian en que uno va hasta el centímetro y el otro del centímetro a los 2 centímetros sería el T1B, ¿no? Los T1B, bajo riesgo de recurrencia porque no tiene criterios de recurrencia alto. A las 6 semanas postoperatorio, la TSH estaba en 3.1, la tiroglobulina en 6.8, los anticuerpos de tiroglobulina negativos. A los 3 meses postoperatorio, la TSH en 3.6, la tiroglobulina sube un poco a 12, los anticuerpos antiglobulina negativos. La ecografía, el óvulo izquierdo sin nódulos, el óvulo remanente. A los 12 meses la TSH bajó, la tiroglobulina estaba en 9.5, bajó un poco, y los anticuerpos tiroglobulina negativos se catalogó como una respuesta excelente al tratamiento. Entonces, el paciente, ¿no? Una hemitiroidectomía, o sea, solamente operar el óvulo que está afectado, se evidenció, bueno, que era bajo riesgo de recurrencia al inicio del tratamiento y se confirmó la respuesta excelente al año de tratamiento. Entonces, el paciente que va a tener una sobrevida, como hemos visto en los estudios, a más de 10 años, casi 100% de sobrevida, ¿no? 99, 100% de sobrevida. ¿Cuál es la experiencia del Hospital Belén, ¿no? En el Hospital Belén venimos haciendo cirugía de tiroides. Ya tenemos 2 pacientes. Bueno, tenemos el primer paciente, tenía un nódulo del lóbulo tiroideo izquierdo, se fue la molestia por la que vino. TRAC5 en la ecografía, BRAC6, que es cáncer confirmado en la patología. Hicimos una hemitiroidectomía izquierda, luego del estudio intraoperatorio, el AP de la patología. El AP fue un carcinoma papilar de tiroides clásico intratiroideo de 30 milímetros, sin extensión intratiroidea, sin invasión linfovascular, con los márgenes libres. Bueno, se clasificó como un riesgo de recurrencia bajo, un estadio clínico 1, todos son menores de 50 años, es importante para el estadio. Y bueno, un T2 por el tamaño tumoral, N0, M0, ¿no? A los 3 meses de tratamiento, la laringoscopía con cuerdas móviles, no hay mucha molestia en cuanto a la evolución de la voz. La ecografía del lóbulo tiroideo derecho está normal, no hay recurrencia y la TSH es 2.43, ¿no? Es el primer paciente. La segunda paciente también es una mujer, tiene nódulo tiroideo en el lado izquierdo, TRAC4 de inicio, BRAC5, sospecha de cáncer. Se hizo una cirugía en hemitiroidectomía izquierda. El diagnóstico fue un carcinoma papilar de tiroides, variante clásico.
un clásico variante folicular, ¿no? De 2.2 centímetros con invasión capsular, ojo, invasión capsular. La extensión es de negativos, ganglios negativos e invasión linfocular negativa. Un asterisco, un paréntesis, ¿no? En cuanto a la invasión vascular, si la invasión vascular no sobrepasa la tiroides, el tejido tiroideo, ¿qué quiere decir? Que la invasión vascular, la invasión capsular, pues, la cápsula del tumor, no está invadiendo el tejido tiroideo, o sea, no es una extensión extratiroidea mínima, no nos debe preocupar, ¿no? Se considera como una lesión resecada con márgenes libres, ¿no? Entonces, obviamente que hay que pues, asegurarnos bien con la patología y lo que ve el cirujano, ¿no? Si el cirujano ve que la cápsula está comprometida, el tumor está muy cerca, al borde, ahí podemos, pues, la patología, ver qué tanto es la invasión, ¿no? Pero en este caso, el tumor estaba con invasión capsular, pero los márgenes eran libres, ¿no? Quizás no está escrito el dato, ¿no? Por eso que se catalogó como riesgo de recurrencia bajo, en el estadio clínico 1, también un T2, N0, M0. A los 5 meses, ¿no? De tratamiento, en el segundo, esos son los exámenes del segundo control. La T4 está en 0.8, la TSH está en 6, un poquito alta, por eso que he iniciado levotirosina. La tiroglobulina no estimulada, en este caso la tiroglobulina está en 2.06. Los anticuerpos antitiroglobulina antitiroideos, cuando se midieron en ella, están en menos de 20, ¿no? Pero como vemos, pues, todavía estamos nosotros teniendo la curva del riesgo. Yo me imagino que acá cuando cumplimos un año vamos a ver que esos valores van a caer más, porque eso es lo que pasa quizás cuando uno opera a un paciente, hay un pequeño incremento de los niveles de TSH, luego van a ir normalizando. Si la TSH ha aumentado más de 4, tampoco nos metemos que estresar, inicio levotirosina y con eso ya nivelo los valores de TSH a menor de 2, ¿no? Entonces los pacientes al año, bueno, haremos su control y veremos cuál fue la respuesta, ¿no? Como vemos también, si yo tengo algunos criterios que me llaman pues la atención, yo tengo que tomar decisiones para poder definir si le voy a hacer la tiroidectomía o no. Y no tiene, bueno, como he visto, no tiene nada de alarmante, de no preocupante que yo haya dejado la tiroidectomía para un segundo tiempo, ¿no? Porque lo que se espera es que al año estos pacientes vayan bien por el riesgo de recurrencia bajo que tienen, ¿no? En conclusión, pues la opción terapéutica inicial va a depender de las características del tumor, como hemos visto, la preferencia del paciente y las características del equipo médico, ¿no? La epitiroidectomía es una opción válida en tumores intratiroideos sin evidencia clínica de metástasis ganglionar o a distancia. Eso sería todo. Muchas gracias. Si hay alguna consulta. Gracias, doctor, por la ponencia del día de hoy. Agradecemos también a nuestros participantes por haberse conectado. Vamos a dar pase ahora a las preguntas de nuestros participantes. Si tuvieran alguna pregunta con respecto a la ponencia del día de hoy. Doctor, en lo que nuestros participantes nos hacen sus consultas, ¿alguna recomendación final que nos pueda brindar, por favor? Bueno, en primer lugar, referido al tema, que es relevante, no es interesante porque se están planteando nuevas terapias. Como viste, en este caso estamos planteando la hemitiroidectomía, que es el tratamiento de solamente un lado de la tiroides y conservar el otro lado. Lo primero que tienes que hacer es pues, confiar en tu médico, ¿no? Porque en realidad es un seguimiento continuo, un seguimiento a largo plazo, donde si los controles no son adecuados, si no se toman las decisiones oportunas, los pacientes pueden tener pues, complicaciones, ¿no? Obviamente que no estoy hablando de que la supervivencia va a disminuir, ¿no? O se va a alterar. Lo que va a pasar es que, bueno, los tratamientos se van a tener que hacer más grandes, ¿no? Pero tenemos alternativas de tratamiento, como estamos demostrando, ¿no? Quizás
realizar la vigilancia activa es un poquito más, ¿no? Un poquito, se puede decir, un poquito más para nuestra realidad más complicado, porque en ese caso los pacientes que tienen cáncer diagnosticado ya no se les operaría, sino se les vigilaría, ¿no? Pero en nuestro caso estamos comenzando con la hemitiroidectomía, que solamente es sacar el lado afectado. Tenemos casos, pero obviamente que todavía no llegan a cumplir ni los 3 meses de tratamiento, entonces no las puedo presentar, pero ya estamos haciendo un seguimiento, ¿no? Entonces es bueno tener estas opciones en mente, ¿no? No todo es sacar toda la tiroides, porque o pacientes jóvenes, 30 años, con hipotiroidismo, las complicaciones a largo plazo, ¿no? O sea, tomar la pastilla de hipotiroidismo todas las mañanas no, también no es que sea algo exento de complicaciones, ¿no? También tiene sus efectos secundarios a largo plazo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no ofertarle al paciente bien seleccionado? ¿Por qué no ofertarle ese tratamiento, no? Entonces, como le digo, confiar en su hospital, confiar en su grupo médico, todos son buenos, ¿no? El radio que va también es bueno, pero tiene que haber pues una coordinación con paciente, médico y lo que diga la patología, ¿no? Hay una pregunta de una paciente. María Custodio, ¿cómo empieza la tiroides? Bueno, en realidad yo me imagino que me pregunta por los nódulos de tiroides, ¿no? Ya hemos hecho charlas sobre eso. Para resumirte, en realidad un nódulo de tiroides, una causa, se podría decir genética o una causa, ¿no? Que sea la más importante, no tiene algunas relaciones con, por ejemplo, el consumo bajo en sal, ¿no? Que es yodada, bajo en yodo, perdón. El consumo bajo en yodo produce que la tiroides pues tenga un crecimiento y producto de ese crecimiento puede formarse pues, algunos nódulos, ¿ya? Estamos hablando de los nódulos, no de la función de la tiroides. La función de la tiroides es un tema aparte. Puede existir los nódulos como puede existir una tiroides con función normal, o al contrario, ¿no? Puede existir una tiroides con función que está mal, puede ser hiper o hipotiroidismo, pero sin nódulos, ¿no? Entonces, en cuanto al nódulo, eso y también la radiación, ¿qué quiere decir? Pacientes que viven cerca a lugares que tengan radiación. En este caso estamos hablando de lugares bueno, que tengan plantas nucleares, como accidentes, ¿no? En nuestra realidad sería pacientes que viven cerca a lugares que haya actividad volcánica, ¿no? Pero, bueno, estos pacientes se ha visto que tengan, o en otro caso, que hayan recibido radioterapia del cuello, que han tenido muchas tomografías, mucha radiografía, mucha radiación, y no se han protegido de la tiroides con un collarín, ¿no? Pacientes pueden tener más posibilidad de tener nódulos y también cáncer de tiroides, ¿no? No hay otras características como familiar, ¿no? Es muy raro, pero principalmente es eso, ¿no? Ahora, después cuando viene un paciente con un nódulo tiroides es difícil decirle, no, es por esto, es por esto, sino que unas eh, actividades, hábitos que pueden hacer que crezcan los nódulos, ¿no? Y en relación a que yo tengo un nódulo y es alarmante, no, tampoco. Un nódulo tiroideo tiene que ser evaluado, nada más. No es alarmante, no es preocupante, siempre le vamos a ganar la enfermedad. Como hemos visto, en pocos tumores hablamos de supervivencia a 10 años que tengan más del 90%, ¿no? La mayoría de los casos, pues hablamos de tumores que son una supervivencia de 5 años, ¿no? Y bajas, ¿no? 40%, 60%, ¿no? Pero en este caso hablamos de tumores a 10 años. También podríamos hablar de un tumor de próstata, de tumor de testículo, ¿no? Tumores que te dan mucha supervivencia a largo plazo, ¿no? El problema está en la calidad de vida que vas a tener producto de esa cirugía, ¿no? Producto de los tratamientos que se ofrecen, ¿no? Porque un paciente pues, que tenga un nódulo pequeño, que se ha hecho toda la tiroidectomía, y que por si acaso le dan yodo, es un paciente que tiene muchas complicaciones. Tengo otra consulta. ¿Está indicado realizarse el examen para descartar los nódulos tiroides? ¿Durante qué periodo sería? Bueno, en realidad el despistaje de nódulos tiroideos, despistaje de cáncer de tiroides no está aprobado, ¿no? O sea, se intentó realizar en países desarrollados, ¿no? En países de Asia, pero ¿qué se obtuvo cuando se hizo el despistaje de nódulos tiroideos? Se obtuvo de que puedes diagnosticar muchos nódulos de tiroides en realidad. O sea, diagnosticar nódulos de tiroides
podemos diagnosticar muchos nódulos de tiroides. Ahora, ¿en quién es relevante hacer el tratamiento? ¿No? En primera instancia la biopsia y luego el tratamiento quirúrgico. Esa es la diferencia, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, hago una ecografía de tiroides y encuentro un pequeño nódulo menor de 1 centímetro, sin características de malignidad, eh, solamente con el hecho de que un paciente sepa que tiene un nódulo de tiroides, ya se preocupa, se alarma, ¿no? Entonces, que probablemente el nódulo no va a aparecer, no va a producir nada, ¿no? No va a producir ningún tipo de enfermedad pues, agresiva, maligna. Entonces, por eso es que podemos nosotros no realizar un despistaje de nódulos tiroideos, ¿no? Obviamente que puede haber algunos escenarios que sí, sí se debería hacer, ¿no? Principalmente en los pacientes que han tenido, pues, radiaciones, pues, de la cara, ¿no? En pacientes que hayan tenido familias con cáncer de tiroides, o sea, un cáncer de tiroides muy agresivo que es el cáncer medular o el diferenciado de tiroides, que hayan tenido antecedentes de eso, sería bueno hacerle una ecografía a toda la familia para descartar, ¿no? Está indicado ahí, ¿no? Como despistaje, pero en realidad no, no está indicado el despistaje. ¿Por qué también otra razón podría explicar? ¿No? Porque cuando tú encuentras un nódulo, la mayoría de veces vas a encontrar muchos nódulos en pacientes, diferentes pacientes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que la incidencia va a subir. O sea, si tenemos 10 pacientes, puedo encontrar en esta paciente, en esta, y va a subir la incidencia. Pero ¿qué pasa con la mortalidad? O sea, lo importante es saber, porque al final la pregunta del paciente si tiene cáncer es si me voy a morir o no, ¿no? La mortalidad siempre va a ser estable, no, no se van a morir. O sea, no es que ya es un nódulo, sinónimo de que ya es cáncer y sinónimo de que ya me voy a morir, no es así en lo que es nódulo de tiroides. O sea, la mortalidad es muy baja, como hemos visto, más del 95-99% de los pacientes le vencen a la enfermedad. Obviamente que hay pacientes que tienen enfermedad muy agresiva, sí, ¿no? Pero no son frecuentes en realidad, ¿no? No es una enfermedad de una mortalidad elevada o frecuente. Entonces, por eso es que no se hace el despistaje. Pero si tú tienes un familiar que ha tenido nódulo de tiroides o que tiene enfermedad de tiroides, se te han hecho radiografías de niño porque, por ejemplo, tenías asma, muchas radiografías de pulmones, o has recibido radioterapia por algún tumor o otra parte de tu cuerpo, por ejemplo, ¿no? Un tumor de la piel o del tórax, ¿no? Has recibido radioterapia. En ese tipo de pacientes sí es bueno hacerle una ecografía, ¿no? Para despistar, ¿no? Me parece que ya no hay más. Así es, doctor. Creo que esas son todas las preguntas por el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por la ponencia, por su tiempo y por la información brindada para todos nuestros participantes. Asimismo, agradecer a nuestros participantes por la, asimismo, agradecer a nuestros participantes por su conexión el día de hoy. Muchas gracias, muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes.